Hoy voy a hablarle yo de un personaje de la historia, un personaje grandísimo, un personaje que fue el que cambió el destino de la humanidad y la historia de la humanidad, y me refiero a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, sin quererlo, descubrió América, y le voy a explicar por qué. Pero antes le voy a decir que nació en el 1451. Estoy manejando, tengo que mirar para poder doblar. Nació en el 1451 en Génova. Antes Génova era un país, ahora es una provincia. Bueno, nació en Génova. Eran 6 hermanos, de los cuales 5 varones, una hembra, y 2 eran marineros, les gustaba el mar. Él y otro más que le seguía a él. Pero él fue una persona muy inteligente. Él fue una persona que siempre tuvo inquietudes. En aquella época, todo el mundo se preguntaba qué pasaba después de aquella línea en que se unía el mar y el cielo. Esa línea que se llama el horizonte. Esa línea del horizonte, habían gente que decían, iglesias y curas y predicadores y gente normal, que allí lo que había era un precipicio. Otros decían que había monstruos después de esa línea, y nadie decía, porque nadie lo sabía, que es que la tierra era redonda. ¿Por qué la gente no sabía que la tierra era redonda, a pesar de que ya había sido publicado en las escrituras de la Biblia? Porque en Job aparece bien claro cuando Dios le pregunta al diablo, en una de las pocas veces que ellos hablan. Dios le dice, ¿tú dónde estabas? Y él contesta, bordeando la tierra y señoreando en ella. ¿Y qué cosa es una cosa que uno bordea? Una cosa que uno bordea es algo redondo. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia fue publicada después de 100 y pico de años de la muerte de Colón, y no todo el mundo la adquirió ni todo el mundo la tenía, porque la Biblia en aquel tiempo, cuando surgió, era privilegiada para unos cuantos. Pero bueno, Colón, ¿qué hizo? Colón tenía una idea. Colón decía, bueno, si seguimos comiendo desabrido, porque de verdad que la comida en Europa era desabrida porque no tenía especies. La especie venía en muy pocas cantidades y con mucho trabajo desde la India, que era donde venía. Tenían que cruzar con aquellos camellos los Himalayas, las montañas del Himalaya, los montes de Himalaya, que son los más grandes del mundo y los más altos del mundo. Y eso había que cruzarlo con camellos en caravana, pero estaban los bandidos que acechaban esas caravanas y las asaltaban. O sea que aquello era un problema grave, y había una manera de poder lograr llegar a la India, era por el mar. Y Colón hizo su proyecto y dijo, yo voy a aprovechar el estómago de los reyes y voy a hablar con ellos y les voy a decir lo de las especies, porque realmente las especies llegaban en pocas cantidades para personas privilegiadas. Y si España podía recibir las especies por vía marítima, España se convertiría en una fuerza y un poder tremendo en Europa, porque las especies, España entonces sería quien la comercializaría. Entonces, ¿qué sucede? Que el Colón dijo, esta es la mía, yo voy a hablar con los reyes. Y fue y habló con los reyes de Portugal, pero los reyes de Portugal no le compraron la idea. Pero la reina Isabel sí le aceptó la idea, porque la reina Isabel era muy habilidosa. Y la reina Isabel enseguida dijo, oh, esto es muy bueno, y creo que es una idea fantástica si tú haces ese viaje. Y creo que sí, que a la corona le conviene. Fernando le dijo a Isabel, ¿y cómo tú vas a resolver este problema? A solas. ¿Y cómo tú vas a resolver este problema? ¿Cómo tú vas a ese hombre que es marinero, que viene y a hablar contigo? Porque Colón hizo influencia para llegar hasta ellos. Viene a hablar contigo y ya tú quieres ya irte en esa empresa. Y ella dijo, sí, yo lo voy a hacer. ¿Y tú sabes con qué lo voy a hacer? Con los presos que están en las cárceles. Voy a hacer esa encomienda con Colón.
voy a sacar los presos que son marineros y los voy a montar en la Pinta de la Niña y la Santa María, que así fue, y esos expresos van a querer ir y no van a tener miedo de tirarse al mar, porque ellos prefieren mejor tirarse al mar que estar presos. Y así fue. Entonces Colón dijo, ok, entonces hizo una fecha, dijo una fecha, puso una fecha, se preparó todo aquello. Eso fue tremendo, la cantidad de recursos y de cosas, y de sogas, comidas, bebidas, agua que hubo que poner en esos barcos. Eso fue un trabajo intenso y tremendo, y la lista es larguísima, que yo la vi, de todas las cosas que ellos pusieron en las bodegas de esos barcos para ir con ellos en ese viaje, que ellos, era un viaje realmente imaginario, nunca nadie había hecho esa ruta, nadie sabía lo que había después del horizonte, pero Colón sí sabía que lo que sí existía era deseo de comer comida que no fuera desabrida, porque usted sabe lo que es comerse un potaje de lentejas, sin sazón, sin ajo, sin cebolla, sin comino, sin ají. Óigame, eso era tremendo. O comerse una fabada, o comerse un caldo gallego sin sazón. ¿Qué cosa es? Agua caliente con carne. Y así estaba en toda Europa. Sabía que había especias, pero no tenían chance de obtenerla porque eran pocas cantidades. Y Colón se metió y dijo, voy a jugar con el estómago de la gente. Y cogió y se lanzó. Y pasaron meses y resulta que Colón no encontraba la India. No encontraba la India. No veía nada de la India por ningún lado. Y al cabo del tiempo, allá arriba en el carajo, Rodrigo de Triana dijo las frases más importantes y más célebres de la historia. La frase fue tierra a la vista. ¿Y por qué fue una frase importante? Porque a Colón ya lo querían linchar, lo querían tirar por la borda del barco. No porque él fuera malo, sino porque su idea, su cometido no se estaba cumpliendo. Porque ellos no alcanzaban a ver la India. Y cuando Rodrigo Altiana dijo tierra a la vista, también fueron 3 palabras que cambiaron la historia, porque sin saberlo llegaron a América. Y eso anoten los historiadores, ellos llegaron a América sin pensar, sin proponérselo, sin quererlo, por casualidad, porque Colón descubrió América de casualidad, porque nadie sabía que existía el nuevo mundo nadie lo sabía, y Colón lo descubrió, pero lo descubrió porque él iba a otro lugar, pero por la casualidad de la vida, por circunstancias de la vida, por muchas cosas, por las corrientes del agua, por lo que sea, por equivocación en sus anotaciones, en sus cálculos, Colón vino a parar a América. Y entonces llegó, todo el mundo dice, no, llegó a Cuba, no, llegó a República Dominicana, no. Colón llegó, donde primero llegó fue a la isla de Guananí. Ya los marineros tenían escorbuto, ya le habían hecho 3 revueltas a Colón, ya había conspiraciones porque estaban desesperados. Cuando llegaron ese 12 de octubre de 1492 a la isla de Guananí, una isla que ahora pertenece al archipiélago de la Bahamas. Esa isla que está al norte de Camagüey, de la isla de Cuba, fue para ellos una bendición. Por eso que Colón bautiza esa isla con el nombre de San Salvador. Ese fue el bautizo que le dio a esa isla. Y esa fue la alegría más inmensa, la alegría más intensa que pudieron sentir ellos por llegar a tierra. Y ellos creían que habían llegado al continente asiático, donde está la India. Sin embargo, habían llegado a otro continente y no sabían que eran precursores de la humanidad. Anoten eso, que así es. Y si a ti te gusta esto que te he explicado yo, pues entonces ya tú sabes, me gustaría que me dieras un clic. Déjame parar esto, porque estoy manejando.